Simón Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es decir, uno de los que iban era Andrés y el otro era Juan, que es el que está escribiendo el relato. Juan, a partir de ese momento, empieza a tener una relación con Jesús, pero no como Jesús la esperaba, ni aún como Juan la esperaba. Fíjese bien, según Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, es decir, Juan se le empezó a pegar a Jesús, pero no en una calidad de un llamado oficial. Mire, el versículo 1 del capítulo 2 dice así: al tercer día, o sea, tercer día de cuando lo conocieron, hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí, ¿quién? La madre de Jesús. ¿Ya se fijó que no dice María? No. La Virgen María. Dice la madre de Jesús, versículo 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús. ¿Y quién? Sus discípulos. ¿Cuántos discípulos había en ese momento con Jesús? Pregunto yo. ¿Los 12? ¿10? ¿9? ¿5? ¿8? ¿Cuántos eran? 3. ¿Todos? ¿3? ¿Cuántos? Estaba Juan, Jacobo y Natanael. Sí. Bueno, para saber cuántos, ahí abajo aparece Felipe. O sea que aparentemente, si usted se pone a leer, se va a encontrar con que había 5 de los que después serían llamados apóstoles. All right? Pero se lo dejo de tarea y que lo lea en su casa. Ahorita solamente Juan empieza a seguir a Jesús por querer conocerle. Se despertó un hambre en Juan de querer conocer a Jesús. ¿Qué hacía? ¿Qué enseñaba? ¿Para dónde iba? ¿Cuál era su propósito? Aunque Jesús todavía no le decía: sígueme. Cuando aparecen ahí en las bodas de Canaán, llegó Jesús con sus discípulos. Acuérdense, en ese momento, discípulo no es porque ya le siguen de continuo, sino simplemente le siguen por curiosidad. Están siguiéndolo aunque no tienen un llamado todavía. All right? No tenían un llamado formal. En Mateo capítulo 4, versículo 21, y en Lucas 6:14 encontramos, en Marcos 1 del 19 al 19 y 20, se ve a Jesús haciéndole un llamado a los dos, a Jacobo y a Juan, a seguirle formalmente. Vamos a leerlo. Vamos a Mateo capítulo 4. Y versículo 21 dice así: pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los que Llamó. y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le Siguieron. Fíjese bien, aquí hay algo muy interesante. Primero empiezan a seguir a Jesús por curiosidad. Ya cuando se dan cuenta, mira, el primer milagro que vio que vio Juan, ¿cuál fue? Entre los pescados. No. ¿Cuál fue, hermano Henry? Aterriza, hermano Henry. Usted sabe. ¿Cuál fue el primer milagro que vio Juan? Que le impactó su vida. El que dice viene el Cordero de Dios, ¿no? No, ese no es un milagro. Pues el vino, ¿no? ¡El vino! Cuando Juan asiste con Jesús a las bodas, él se da cuenta cómo Jesús convierte el agua en vino. Ese fue el primer milagro que Juan vio de parte de Jesús y lo marcó. No con todo y eso, Juan no hizo una decisión de seguirlo continuamente, porque aquí vemos en Mateo que Juan volvió a su trabajo secular.
Es decir, trabajaba y cuando terminaba su trabajo iba a buscar a ver a dónde andaba Jesús y se iba con Jesús. Después regresaba a su casa a dormir y al otro día se levantaba otra vez a trabajar. Y después se iba a ver a Jesús. ¿Me explico? Esa era la vida de Juan, hasta que de repente, en el versículo 21, ahí encontramos un llamado formal de parte de Jesús a la vida de Jacobo y de Juan. Zebedeo no. Zebedeo es el papá de ellos dos, Jacobo y de Juan. Si ya se fijó, dice, pasando de ahí, vio a otros dos hermanos. ¿A quién? A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, obviamente, hijo de Zebedeo. En la barca, ¿con quién? Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. ¿Y los qué? Llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Qué significa esto, hermano? Ya ellos habían probado, como se dice por ahí, las mieles de la bendición de Dios, de lo que Jesús podía empezar a hacer. Y cuando Jesús le dice, síganme, Pues ellos ya luego al instante dejan todo. al instante, no dudan, perfecto, no dudan, al instante dicen, sí te seguimos, creemos en lo que estás hablando, creemos en lo que estás haciendo, y si nos estás llamando, ¿aquí qué? Aquí estoy. Ajá. Hermano, Jesús sigue llamando gente todos los días alrededor del mundo. Todos los días. Sigue diciendo, ven y sígueme. Mire, aparentemente Dios no necesita de nosotros, ¿verdad que no? No. Él no necesita nada. Él es Dios. Él es autosuficiente. Él sí es autosuficiente. Él es todopoderoso. Pero ojo, si Él te llama, es por hacerte un bien a ti. Pues nos llama porque nos ama, nos quiere, o sea, por eso. ¿No? Es porque hay un propósito para nuestra vida, que ese propósito va a traer bendición a nuestras vidas. No sé si me puede entender. Si Dios te llama y te dijera, déjalo todo, aquí estos lo dejaron todo, ¿se da cuenta? Eran hijos de Zebedeo. ¿Se acuerda que le dije que Zebedeo tenía una compañía de pesca? ¿Sí? Y sus dos hijos trabajaban para él. Bueno, pues resulta ser que sus dos hijos se le van del trabajo. ¿Cómo dicen aquí los hispanoparlantes? Cuitearon. Le cuitearon al papá y se fueron a seguir a Jesús. Qué bueno, hermano, fíjese bien. Qué bueno tener un padre como Zebedeo, que no se opuso a que sus dos hijos siguieran a Jesús. Se dio cuenta Zebedeo que era mejor que siguieran a Jesús a que siguieran en el negocio, porque es mejor hacer tesoros en el cielo que aquí en la tierra. Qué bueno, hermano, usted que tiene hijos, sea un Zebedeo para sus hijos, que busquen a Dios y no se oponga. Es decir, anímelos. Yo quisiera de todo corazón Anímelos. que ellos, sí les hablo y les digo. Muchas veces, hermano, como padres, nuestra mayor lucha, incluso nuestro mayor éxito, está en doblar nuestras rodillas por nuestros hijos. Sí, por ahí sí. No con palabras, a lo mejor los vamos a convencer o los vamos a ganar, pero de rodillas, hermano, no hay quien se oponga. Estemos orando por ellos. No, ¿se ha fijado que hay unos versículos, el hermano Raúl lo repite mucho, y en Lucas también dice, porque nada hay imposible para Dios? Amén. Tú lo ves imposible, pero Dios dice, cama, si yo hice el cielo y la tierra y todo cuanto existe, ¿no voy a poder cambiar a ese rebelde? ¿No voy a poder darle forma a ese que se siente autosuficiente? ¿Me explico, hermano? Si nos arrodillamos, lo conseguimos. Yo, Exactamente. En mi caso, mis hijos andaban bien perdidos en droga y por eso casualmente fui a buscar a Dios. Ok. Y desde ese momento yo no he dejado de orar por ellos. Exacto. Y ya se apartaron del vicio. Ya. Gracias a Dios. Gracias Mira, a Dios. paso a paso. Sí, Ahora pero lo que es la sigue. oración, pues. Ahora lo que sigue es que ellos acepten a Cristo como O Señor y sea, Salvador. Uno ya está yendo, el otro me dice que
que todavía no se le llegó su tiempo, que él sí dice va a buscar a Dios, pero que todavía él no Wow. está dispuesto, pues ahorita. Dice. ¿Cómo sabe él cuál es su tiempo? Pero bueno, hermano, siga orando, sí. No se canse. No. Mire, déjeme decirle esto. Mientras usted esté orando, puede ser que usted se muera y usted nunca vea los resultados, sí. Pero eso no significa que Dios no va a responder a la oración. Sí, claro. Una oración que está siempre de acuerdo a la voluntad de Dios es pedir por los perdidos. Tenemos como ejemplo lo de Siempre. Abraham. ¿Perdón? Tenemos como ejemplo de Abraham. Dios le prometió a Abraham que él daría a su descendencia, ¿verdad? Ajá. Y el Señor lo está cumpliendo. Exactamente. Sí, ahí tenemos ese ejemplo. Perfectamente, ¿ok? Entonces, hermano, qué bueno saber que hay o podemos ser padres como Zebedeo, ¿ok? Que impulsamos a nuestros hijos, que no nos oponemos a que nuestros hijos sigan a Jesús. Entonces, Juan, al igual que su hermano Jacobo, reciben un llamado formal a seguirle. Más tarde, según estamos viendo en Lucas 6:14, ya Jesús tenía muchos seguidores. ¿Sí se acuerda? Lucas capítulo 6, versículo 12. ¿Cuántos seguidores tendría Jesús ahí, Andrés? Lucas capítulo 6. 2, 6. ¿Cuántos seguidores tendría ahí, hermana Lupita, Jesús? En el capítulo 6, versículo 12. Pues aquí, como dice que además él estaba solo orando, ¿no? En ese momento no dice, yo pienso que tenía muchos, pero es que pastor, yo me confundo en discípulos y apóstoles. Me está diciendo cuántos seguidores tenía. ¿Seguidores? Sí, yo no dije muchos, discípulos. Ok, muchos seguidores. ¿Tenía muchos seguidores en ese tiempo, Andrés? Amén. ¿Sí? ¿Hermano? ¿Cuántos? ¿Muchos? Sí, ya su fama era muy grande ya. Para ese entonces la fama de Jesús ya se había extendido. Hemos visto, según el estudio de Lucas, ya había sanado a la suegra de Pedro, había sanado a un paralítico que le bajaron por el techo, al leproso, ¿cuántas cosas ya Jesús había hecho? Había ido a otros lugares a hacer sanidades y había vuelto. Para ese entonces ya mucha gente venía a verlo, tenía muchos. Pero en este capítulo, en este específico versículo, nos encontramos cuando Jesús sube al monte a orar para muy temprano levantarse y hacer la elección de los que serían los 12 apóstoles. Entre ellos estaba, ¿sabe quién? Juan. Es decir, hay dos tipos de llamado. Un llamado es sígueme. Y otros ya eran como escogidos, ¿no? Y otro es ya para definir una posición. ¿Me estoy explicando? Amén. O sea, como cristianos, todos hemos sido llamados por Dios para salvación. Y como cristianos, también todos podemos recibir un llamado, nosotros podríamos decirlo así, ministerial. ¿Se acuerda cuántos ministerios hay? Bastantes. ¿Cuántos habrá, hermano Henry? ¿Cuántos, hermano Andrés? Pues yo le calculo algunos 33, dice el hermano. ¿Cuántos? buen número. ¿Cuántos? 36, 5. 5. 5 hay. 5 hay. 5 hay. 5 ministerios. ¿Sí? ¿Vamos? Efesios. Ay, Dios santo. Hermano, traiga sus notas, anote por favor. Es que no sé yo si ¿Efesios qué, pastor? Déjame encontrarlo porque esa cita no estaba dentro de mis. Capítulo 4, versículo 10 de Efesios. Amén. ¿Ya lo tiene? Hermano Martín. No. Efesios, ya se pasó, hermano. ¿Dónde está? ¿Efesios qué dice?
Efesios 4. 4, sí. ¿Ya lo tiene? Sí. Versículo 10 dice así: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos, cuéntelos, apóstoles, a otros, Profetas, ¿cuántos van? evangelistas, 2. pastores y otros maestros. Espéreme, vamos. Oh, Vamos contándolos. Y él mismo constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles, 1. 2, a otros profetas. 3, a otros evangelistas. 4, a otros pastores. Y 5, maestros. ¿Cuántos ministerios hay? 5 ministerios. ¿Ok? Y si se fija, él dice, ¿ya se fijó lo que dice el versículo 11? Es que yo pienso que la confusión está, pastor, que cuando dicen, en las iglesias dicen el ministerio de la música, entonces la gente se equivoca cuando dicen ministerio. En ese tipo de... ok, perfecto. Ok, ya entendí. Ok, cuando este es parte del lenguaje cristiano, el decir el ministerio de la música, nos estamos refiriendo a que los que cantan y están ministrándonos, están compartiéndonos. ¿Me estoy explicando? O el ministerio de la comida. ¿Están haciendo? Están administrándonos, compartiéndonos, organizándonos. Esa es la palabra. La palabra ministrar viene de la palabra administrar. ¿Me explico? Pero ministerios, específicamente, bíblicamente hablando, solo son 5. ¿All right? Y esos son de mucha importancia dentro de la iglesia. Estos fueron dados, fíjese el versículo 12. Estos 5 fueron dados, dice, a fin o con el propósito, con la idea de perfeccionar a los santos. ¿A cuáles santos? Ustedes, diga yo. Para eso han sido dados estos ministerios, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, un pastor debe de esforzarse por enseñar a sus ovejas para que dentro de sus ovejas salga otro pastor, y a la vez ese otro pastor vaya y levante otra iglesia y cuide a las ovejas, y de allá salga otro pastor. ¿Me estoy explicando? Para esto son los ministerios, no son para andar presumiendo, ni los títulos para andar presumiendo. ¿Me explico? El respaldo de Dios lo obtenemos cuando cumplimos cabalmente lo que Él nos está pidiendo. No matter what. Amén. Ahí es cuando uno se da cuenta si de verdad uno es quien dice ser. Amén. Entonces, el llamamiento apostólico lo recibió Juan, pero fíjese bien, primero Juan siguió a Jesús por curiosidad. Después de ahí, Jesús lo llama, como te puede llamar a ti. Y Juan mostró fidelidad. Es decir, si se acuerda, al principio Juan seguía a Jesús, pero lo seguía después de ¿qué? De trabajar o de hacer lo que tenía que hacer, porque tenía que volver. Cuando Jesús lo llama, dice ahí, dejó todo. Es decir, lo siguió de noche y de día, sí. ¿Dormían en el campo? ¿Dormían a la orilla del mar? Sí. A donde fuera Jesús. ¿No comían? También se la pasaba sin comer. ¿Comían mucho? También comían mucho. Todo lo que inquiría andar con Jesús, ahí anduvo Juan. De manera que Jesús empieza a conocer o dar a entender lo que había en el corazón de Juan. Y dice, Juan ha mostrado fidelidad, ha mostrado permanencia. Él necesita o merece ser un apóstol. Amén. Ya sabemos lo que es un apóstol, ¿verdad? ¿Qué es un apóstol, hermana Lupita? La va a meter en problemas. ¿Qué es un apóstol? ¿Qué es para Jesús? No. ¿Qué es la definición de apóstol? No es un ¿Cómo? No estoy aquí tampoco.
Tampoco no ha aterrizado la hermana. Ok, discípulo es un alumno. ¿No es enviado? Apóstol es un enviado. Es que luego pienso que la voy a regar. Pues dígalo, aunque la riegue, hermano. Ahorita no la iba a regar, mire. La regué. Sí, sí. ¿Me explico, hermano? Bueno, pues Juan, hermano, el nombre Juan, ¿se acuerdan cuando comenzamos a estudiar Lucas? Dijimos lo que significaba el nombre de Juan. ¿Quién se acuerda? De los que aquel tiempo nomás ustedes dos están. ¿Qué significa el nombre de Juan, hermanos? ¿Qué dijo? ¿Regalo de Dios? No. Un momentito. Palabra, el nombre de Juan significa sí, viene de la palabra original es Johannes en hebreo. En la traducción que tenemos del Nuevo Testamento, que se escribió originalmente en griego, es Ioannes, así como lo había escrito aquí. Y el nombre significa en sí, el Señor es misericordia. Eso es lo que significa el nombre de Juan. El Señor es misericordia. ¿Ven? Este Juan, que tenía como significado de que su nombre era misericordia, se entendía. ¿Se acuerda que antes los nombres se los ponían de acuerdo al carácter? Aunque se me hace a mí un poquito complicado, ¿no? Imagínate, tienes un bebé, todavía no sabes qué tipo de carácter va a tener o cómo va a ser, y le daban un nombre y siempre era muy acertado, ¿no? ¿Se acuerdan de Jacob, el tramposo? Pues así era, tramposo. Bueno, no sé cómo lo definieron ellos. Pero mire, aquí el significado de Juan, el Señor es misericordia, resulta ser que Juan de misericordia no tenía nada, porque era un... ¿Era un qué, hermano Martín? Un discípulo. No, hermano. No. Un guaneje. Juan y Jacobo, Jesús les dijo, ustedes son hijos del trueno, y según sus nombres, el Señor es misericordia. De misericordioso no tenía nada. Era pero implacable, tremendo. Es más, Jesús tuvo que reprenderlo, ¿se acuerda? ¿Se acuerda, hermano Martín? Jesús reprendió a Jacobo y a Juan cuando dijeron, no te quieren aceptar en Samaria, vamos a pedirle a Dios que haga descender fuego y que los consuma a todos. ¿Se acuerda? ¿Sí se acuerda de eso, hermano? Poquito. Bueno, acuérdese bien porque lo hablamos recientemente. Después Jesús les vuelve a jalar otra vez las orejas a ellos dos. ¿Sabe por qué? Porque ellos dos junto con su mamita se pusieron de acuerdo para decirle al Señor que mi hijo se siente uno a tu derecha y otro a la izquierda. ¿Y qué provocó eso? Que los otros apóstoles, ¿qué hicieran? Tuvieran celos. Celos, se enojaran. Sí. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces, Juan, hasta ese momento, de misericordioso no tenía nada. Y tenía todo de Boanerge. Ese Juan, fíjese lo que pasó. Vaya conmigo, esto sí necesitamos leerlo. Lucas capítulo 9. Amén. Versículo 49 y 50. Aquí hay un episodio entre Jesús y Juan. Dice así: entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohíbas,
porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ok, este dijo, fíjate bien, hay uno por allá, Señor Jesús, que anda haciendo milagros también en tu nombre. Pero como no anda en la bola con nosotros, se lo prohibimos. Porque no puede ser, o anda con nosotros. ¿Sabe que la Iglesia Católica dice que una de las reglas o leyes de la Iglesia Católica, ellos promulgan y dicen que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación? Nadie. ¿Usted sabía eso? Bueno, pues eso es lo que promulgan. Ahí le va otra. Los cristianos evangélicos dicen que solo ellos tienen la verdad. ¿Sabe qué? Hace mucho tiempo escuché una historia de un hermano, dijo así, que dice que le platicaron que una persona llegó al cielo y que llegó y que dice, había un pasillo muy largo, dice, y a lo largo del pasillo había puertas de cada lado. Y dice, y yo caminé por el pasillo y en una puerta tenía siempre un ¿cómo se llama? Un título, un sign de quién estaba allá adentro. Entonces dice que llegó, tocó a la primera puerta y abrió. Y dice que cuando vio, dice, todos estaban así, aleluya, aleluya. Pero bien tranquilo, dice, un silencio, una paz tremenda, dice. Cerró la puerta y dijo, no, pues está bien. Siguió caminando y se metió a la otra puerta. Y cuando entró andaban todos brincando, gritando, aleluya, Señor, y tamborazos y todo bien fuerte. Y para el otro siguió caminando. Llegó a otro, todos estaban orando, Señor. Y entonces dice que y venía un ángel con él y le dijo, oye, ¿por qué están así divididos? Mira, dice, es que lo que pasa, dice, es que aquí en el cielo Dios los ha querido dividir así porque los primeros que viste eran los bautistas, los segundos que viste eran los pentecostales y los terceros que viste, esos son los de la luz del mundo, dice. Todo el mundo piensa que ellos son los únicos que están en el cielo. No los podemos juntar, dice, porque se pelean. Van a empezar a decir, no, ustedes están mal, no, ustedes están mal, es que ustedes no lo hacen así, es que está. Entonces, dice, por eso los tenemos separaditos, dice. Porque en el cielo, hermano, va a haber de todo. En el cielo va a haber de todo. Usted piensa, fíjese que yo he llegado hasta pensar, esto es mi opinión, que hasta gente que está en la Iglesia Católica puede ser salva. Porque hay mucha gente en la Iglesia Católica que es honesta y sincera delante de Dios y que quiere hacer las cosas bien. Incluso han tenido un encuentro personal con Jesús. Hay ciertas iglesias católicas que hoy se llaman carismáticas o de ¿cómo se llama? Renacidas o no sé cómo, donde ya no tienen santos. Ya no adoran, ya nomás le cantan a Dios y hasta tienen manifestaciones del Espíritu Santo. Y siguen siendo católicos. ¿Me entiende? ¿Hay algo imposible para Dios? No. La Biblia enseña claramente, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Nada más. ¿Me explico, hermano? Lo importante es tener al Hijo de Dios con nosotros. Juan... Pastor, pero sí. Si están en el cielo, digo, ¿por qué también? Esa división ya en el cielo, pues ya Dios la debía determinar. Es una historia nada más. O sea, como decir, pues eso no podría ser. No podría ser, exactamente. Es una historia para ilustrar. Por decirlo así, Jesús usaba muchas parábolas para dar una enseñanza espiritual. Esto también es una historia. Quiere decir que así es. ¿Me explico? Nadie sabe cómo es en el cielo. Pero es una historia para dar a entender una enseñanza. ¿Sí? ¿Y brother? Sí, pues yo no he leído la Biblia, bueno, pues ni tampoco la Biblia cristiana tampoco la he leído completa, ¿verdad? Uh-huh. Pero he leído un poquito secciones de la Biblia católica y pues prácticamente casi son igual. Básicamente son igual, Entonces, son iguales. Lo único que yo les digo así a los católicos de que
que sus líderes no llevan a cabo lo que dice la Biblia, es todo. O sea, pues no siguen una doctrina sana según a la Biblia. Exactamente. Ellos anteponen mucho sus tradiciones, incluso sus propios dogmas, es decir, el catecismo, para ellos tiene el mismo valor que la Biblia. ¿Me explico? O sea, no podemos hacer, nada tiene más valor que la palabra de Dios. Ni ninguna tradición, ni ningún libro escrito por ningún hombre tiene más validez o más autoridad que la palabra de Dios. All right? So, sí, básicamente nuestras Biblias son iguales, a diferencia de que ellos añadieron algunos libros que se les llaman apócrifos. Esos libros apócrifos, la palabra apócrifo significa no genuino. ¿Ok? Significa no confiable, no original. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, hermano, lo que quiero enseñarle aquí es, la palabra de Dios dice que Juan en ese momento le afloró lo Boanerge. ¿Cómo podríamos decir aquí? O sea, que ¿Lo Boanerge qué es? es como el carácter, Lo alterado, fuerte. El carácter, lo fuerte, yo diría lo carnal. Le salió la carne. Todavía Juan, aunque ya anda con Jesús y todo, todavía no ha pasado por ese proceso de moldeamiento. ¿Ok? Pero así como todos nosotros, mire, en la iglesia, la gente que llega a la iglesia necesita pasar por el proceso de Dios para empezar a pulir. ¿Sabes que cuando Dios te empieza a pulir? Mira, Dios no agarra piedras y las empieza a pulir para darles forma. No. Dios lo que hace es que Él ve donde hay un diamante y le empieza a quitar todo lo que... Todo lo bruto, por decir así. Todo lo bruto para que al final salga el diamante. Pero- Todos nosotros somos así, sí, hermana. Perdón, pero entonces eso podría ser como también contradictorio, ¿no? Porque entonces si solo Dios iba a ver el que tuviera el diamante, entonces como que a los que no estemos así, como que nos está haciendo a un lado, por si nosotros queremos seguirlo a Él. O sea, si a veces yo lo entiendo así, si Él, como usted dijo, Él ve quién tiene ese diamante para moldearlo, para ahora sí, para limpiarlo, pulirlo. ¿Y qué pasa con la gente que no encuentra Él eso en nosotros? Bueno. ¿Cómo podemos, o sea, con nosotros, por ejemplo, yo en mi manera de ser, yo todavía soy Boanerge. Ajá, ¿me entiende? Pero siempre estoy, es que yo no, Dios mío, que esto no lo quiero hacer, no, pero igual mi carácter después me hace. Entonces eso quiere decir que yo no tengo ese diamante dentro y Dios no lo está viendo. No está entendiendo, hermana. No, Eso es lo que está es pasando. yo entendí así como... Sí, tienes toda la razón, pero déjame explicarte por qué no estás entendiendo todavía. Lo que Jesús está haciendo es que está diciendo es, todos los seres humanos son diamantes. Entonces, ¿Me explico? Todos necesitan exponerse al fuego de Dios para ser pulidos, pero no todos quieren. ¿Me explico? ¿Te acuerdas de Judas? Judas anduvo con Jesús, estuvo con él, pero él nunca quiso. El diamante estaba ahí, pero él nunca quiso. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Jesús está diciendo, tú no, porque tú no tienes diamante. No, todo el que viene a Él lo acepta porque sabe que es un diamante. Todo el entonces, mundo. Pastor, ¿qué pasa con lo que nosotros aceptamos? Porque pues yo de corazón yo digo, no, yo sí, y la prueba está en que pues uno ya no es una prueba, es como decir una manera de que uno va notando el cambio. Ujú. Pero hay veces que pues como dices, será la carne, Ujú. es la carne Ujú. que y no es, y he tratado como luego después de pronto uno se trata como de controlar, pero a veces que como que le están duro y pues a veces me acuerdo, bueno, somos
mansos, pero no mensos. De pronto es que Bueno, hermana, conmigo mi persona pasa de pronto. ya, déjame explicarle esto. La Biblia enseña, el contexto general de la Biblia enseña que todos nosotros vamos a llegar a ser perfectos cuando nos muramos. Mientras estemos en vida, todos vamos a estar batallando con la carne. Es una lucha, ¿eh? Aún el pastor. Sí, De repente al pastor se le sube lo Fernández, se le sube lo Fernández. sí, Sí, porque es una lucha de todos los días con la carne. sí. La diferencia es que yo decido quién quiere ganar, mi carne o el espíritu. Lo ideal es que siempre gane el espíritu, pero a veces actuamos en la carne. Eso es lo que tenemos que batallar con nosotros mismos. Cada vez que la carne quiera llegar, ¿cómo hay que decirle a la carne? Cállese. ¡Cállese! No diga nada, quieta. Así, ajá. Agárrela bien, amárrela bien. Cuando quiera salir la carne ahí, cállese, usted no tiene palabra, cállese, no diga nada. Ajá. Regaña a la carne, Exacto. porque la carne no tiene autoridad sobre nosotros. Somos nosotros los que le damos la autoridad a la carne para dejarnos llevar. ¿Me estoy explicando? No significa que una vez siendo cristiano, ya tengo 15 años y sigo batallando con problemas. Digo, ponte las pilas, pero no significa que vas a dejar de sufrir por esa situación. El apóstol Pablo, aún el apóstol Pablo, dice, de Dios me fue mandado un aguijón para que me esté recordando que no me enaltezca. Porque Pablo, aunque estaba chiquitito, peloncito, según dicen, era bien sabio, bien inteligente, era ciudadano romano, era judío, era fariseo de fariseos, era un hombre bien estudiado, era un evangelista, era un hombre respaldado por Dios que hacía milagros y señales y resucitaba muertos. Entonces, de alguna manera decía él, pues sí tengo de qué sentirme Sansón, y dice, pero no debo de hacerlo. Y como tengo esa tendencia de levantarme, Dios me mandó un aguijón que me esté. Cada vez que yo me quiera, ay, órale, para abajo, el grande es Dios, el grande es Dios. ¿Me explico? Pero aún Pablo tenía la lucha con la carne. El problema es no dejar que la carne gane terreno en nuestra vida. ¿Me explico? No hay ningún problema con tener la lucha. El problema empieza cuando te dejas ganar por la carne. All right? La Biblia enseña, Pablo ya en Romanos dice que la carne ya no se enseñorea de nosotros. Porque ahora tenemos, ¿sabe lo que? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Amén. Cuando tenemos a Cristo en el corazón, tenemos ese poder de Dios para dominar la carne y decirle, cállese, no hable, usted no diga nada, ni se meta, ¿qué le importa a usted? Cállese. A la carne. ¿Quién es la carne? Tus deseos de gritar, tus deseos de pelear, tus deseos de... ¿Sabes qué dice el apóstol Pedro? Mujeres que tienen esposos, fíjate, inconversos, quédense calladitas y pórtense bonito, porque las que tienen maridos que no son cristianos, por el buen ejemplo y buen comportamiento que ustedes tienen, serán ganados para Cristo. Y allá en Proverbios dice, la mansa respuesta, no mensa, mansa respuesta, aplaca la ira. Viene alguien contigo, no, pero es que tú, que aquí, que allá y que acá. Ok, discúlpame, sí tienes razón, ya lo desarmaste. ¿Ya qué argumento? ¿Ya le reconociste? Aunque no tengan razón, ¿verdad? Mira, aunque no tenga razón, dile, ok, está bien. Porque si no es cuento de nunca Mira, acabar. si no entras en una discusión, ¿sabes qué dice el apóstol Pablo también? No entres en vanas discusiones que solo conducen a la impiedad y a enojarse. Mejor, está bien, acéptale. Cuando aquel esté tranquilo o aquella esté tranquila y tú estés tranquilito, entonces mira, fíjate, yo creo que esto es así, así, así. Si esto te ofendió, pues te pido disculpas. Pero tiene que ser en un momento, o sea, por eso dice la Biblia, la mansa respuesta. O sea, sé inteligente, que no te gane la carne. Fíjate bien porque hoy alguien me escribió, bueno, le voy a platicar la historia larga.
Pero el consejo que yo le di a esta persona fue lo siguiente: la única y mejor arma que tiene el cristiano para mostrarle a los inconversos es nuestro testimonio, nuestra buena conducta, nuestra buena palabra, nuestra amabilidad, mostrando que Cristo vive en nuestro corazón. Esa es la única arma que ellos van a poder ver. Llévale la Biblia y ¿qué? Ponte a orar, te va a decir, que vete aquí. Pero que te vean que te portas bien, que hablas bien, que haces siempre lo correcto, eso los va a cautivar. Porque el cristiano está llamado a hacer la diferencia en medio de una densa tiniebla. ¿Me explicó? Amén. 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 So, Juan, aquí, aunque ya andaba con Jesús y había visto los milagros de Jesús, quería imponer su voluntad también. Y Jesús lo reprendió. ¿Ya se fijó? ¿Por qué se lo prohíbes? O sea, no porque no ande con nosotros no significa que no es de nosotros. Dice Jesús, el que no anda conmigo, el que no junta conmigo, ¿qué hace? Pero en el caso es, no anda con Jesús, pero está haciendo la obra de Jesús. Es de nosotros. Es de nosotros, hermano. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que Jesús está haciendo. Simplemente que Juan, mire, Juan entró en ese momento, la carne le dio ese consejo. Pues si nosotros somos los buenos, el círculo nuestro es el bueno, aquellos son los malos, hay que tacharlo. Prohíbele que no haga nada. Y Juan sintió, dijo, yo ando con Jesús, yo soy de los buenos, le voy a ir a prohibir. Y Jesús le dice, hey, tranquilo, Boanerge, tranquilo, acuérdate que tu nombre dice que el Señor es misericordia. Y si aquel anda haciendo misericordia a muchos, déjalo. Está también trabajando para él mismo. ¿Estoy explicando, hermano? Son muchas veces, si usted ve, mire, esto se lo digo aquí entre nos, no diga que yo le dije esto, pero si le preguntan, dígalo. ¿Ok? Hay muchas iglesias donde un hermano deja de ir a la iglesia y ¿sabe qué hace toda la demás iglesia? Murmura. Le dejan de hablar, murmuran de él, lo ven en el mall o en la tienda y le dan la vuelta, tal de no verlo. Eran cuates, comían juntos, platicaban y todo. Se lo digo por experiencia. Como si aquel se fuera robado algo o hubiera hecho algo tan grande, todo el mundo empieza a verlo mal. Simplemente porque aquel dijo, esta iglesia está muy bien, pero me queda muy lejos de mi casa. Voy a buscar una cerca de mi casa. Empezó a ir a otra iglesia y todos los de aquí empezaron a murmurar de aquel. No, es que ya no viene a nuestra iglesia, algo ha de haber hecho, no, este pecador. Y le reúnen y ya no. ¿Por qué? Imagínense si en esta iglesia pensáramos que nada más nosotros vamos a llegar al cielo. Pero ya nos vemos todos, ¿no? ¿Qué óvole? ¿Qué vamos a hacer? El que no venga, ¿cómo le dijeron a usted, hermano? ¿Cómo? Allá en su iglesia. ¿El que no qué? ¿Cómo le dijo al pastor? ¿El que deje de venir o cómo? No, que si él se daba cuenta que si estaban yendo a otra iglesia, que lo corría. ¿Qué óvole? Que yo me doy cuenta, dice, que alguien de los de aquí, miembros de la iglesia, están yendo a otra iglesia, dice, lo corro, dice. Pregunta, what would Jesus do? Diría Jesús, sí, está bien. ¿Estará contento Jesús con estas declaraciones? Pues diría lo mismo que dice aquí, déjalo. Déjalo. De alguna manera. Déjalo. ¿Me explico, hermano? Si usted ve a alguien que es cristiano y se lo encontró hace mucho tiempo, salúdelo bien contento, hermano. Diga, Dios te bendiga, me da gusto verte. No vamos a la misma iglesia, pero tenemos al mismo Padre. Así ¿Qué es. tal? Así debe de ser, hermano. ¿Sabe que le preguntaron a Jesús y Jesús qué dijo? Se darán cuenta quién es mi discípulo si tienen amor, aunque no se ven todos los domingos. Pero si demuestran amor el uno con el otro, van a decir, estos conocen a Jesús. Y Juan todavía no entiende. Juan es un Boanerge. Ya Jesús le jaló las orejas 2 veces a él y a su hermano. Y ahora se las jala a él solito. Ahora mira, vente para acá. Finalmente, hermano, Juan entiende
Y Juan cambió totalmente su forma de ser, de percibir las cosas. Fíjate que encontré que dice así, un escritor, un teólogo escribió así: Juan es el apóstol que se caracteriza por una profunda intuición espiritual y una sensibilidad al trato de Dios. Fue el apóstol por el cual el maestro sintió un afecto en particular. De ninguno otro de los apóstoles se dice aquel a quien Jesús amaba. ¿Por qué Jesús empezó a amar más a Juan? 3 veces le jaló las orejas. ¿Por qué? Porque Juan empezó a entender, empezó a dominar la carne y terminó siendo, ya lo vamos a ver más adelante, terminó siendo uno de los que más conocieron a Jesús íntimamente. Siendo un Boanerges, hijo del trueno, terminó siendo un misericordioso. ¿Me explico? Es decir, ¿habrá algo imposible para Dios? No. ¿Podrá Dios ayudarnos en nuestras debilidades, en nuestra carnota? ¿Verdad? Sí. Mira, hay muchos que tenemos poquita carne. ¿Sí o no? Pero hay otros que tienen un montón de carne. Pero están rodeados de carne. Obvio, el que tiene poquita carne, le será más fácil dominarla y su lucha será menor. Pero el que tiene más carne, obviamente, debe de prepararse diciendo: mi trabajo es largo, duro, pero me mantengo sabiendo que Dios a su tiempo me dará la victoria. ¿Me explico? No te canses de hacer el bien. Sigue echándole ganas. Cada día avanza. Da un paso hasta que tu carne ya no tenga nada que ver contigo y te sea... ¿Se puede hacer? Claro. Lo estamos viendo con Juan el apóstol. Jesús lo definió como el hijo del trueno. Bien dura esa declaración de, mira, que Jesús diga eso de una persona. Oye, es que eran tremendos. Pero mira, ve conmigo a Juan, capítulo 21, me voy a saltar unas citas. Amén. Juan 21, 20. Amén. Fíjate lo que dice ahí. Discípulo amado. Dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quedase hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Fíjate lo que Jesús está diciendo. Yo tengo un trato personal con este ex Boanerges. Un ex Boanerges. Y si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, mira, hermano, Cristo todavía no viene, ¿verdad? Pero si estuviera Juan entre nosotros todavía, si a él le hubiera placido que así fuera, ¿qué? ¿Por qué? Por el amor particular, por la intimidad que hubo entre Juan y su maestro. Amén. So, Juan pudo cambiar por su trato diario, continuo con Jesús. Jesús no lo cambió, ¿verdad que no? Jesús fue una influencia importante en la vida de Juan para que Juan hiciera los cambios pertinentes. Y entonces, una vez haciendo los cambios pertinentes, entonces viene Dios y dice: ahora sí me sirve. Le estoy diciendo a usted que Juan es el apóstol más recordado de todos. ¿Quién se acuerda de Natanael? ¿Quién es ese? Va a decir usted. Pues era un apóstol también. ¿Quién se acuerda? Nadie. Felipe. Pero Juan fue recordado. ¿Por qué? Porque supo aprender de su maestro y cambiar su vida. Fue Juan el que empezó a tener una intimidad con Jesús más estrecha que la de ningún otro de los apóstoles. ¿Se acuerda usted que hemos hablado de que Juan... ¿Quiénes eran los del círculo íntimo de Jesús? ¿Quiénes eran, Henry? Era Jacobo,
Pedro y Juan. Estos tres eran el círculo íntimo de Jesús. A ellos tres se les permitió entrar donde Jesús sanó a una niña, ¿se acuerda? También a ellos tres Jesús los llevó al monte a orar cuando Jesús se transfiguró. Nada más a ellos tres. Jesús llevó a esos tres cuando lo iban a entregar, que les dijo, hey, ¿no podían velar conmigo una hora? Ajá. Estos tres eventos, por lo menos los otros discípulos se los perdieron. Y estos tres sí los pudieron vivir en exclusiva con Jesús. Pero ahora, mire bien, hay un detalle muy interesante. Juan empieza a tener mucha intimidad con Jesús, de manera que en la última cena fue el único que estuvo más cerca de Jesús. Diga conmigo, cerca. Cerca. Estar cerca de Jesús hace la diferencia, hermano. Hace la diferencia. Hay un detalle muy interesante en la vida de Juan y Pedro. Juntos, vaya conmigo. Evangelio según San Juan, capítulo 18. Amén. 18 y versículos 15 al 18. Se lo leo. Dice así: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Le explico el contexto. Aquí ya aprendieron a Jesús. Lo llevan ante el sumo sacerdote para ser juzgado, pero va Pedro y va Juan siguiendo a Jesús en todo el proceso. Juan es conocido, es amigo del sumo sacerdote. Entonces Juan y Pedro llegan queriendo entrar a donde Jesús va a ser entrevistado por el sumo sacerdote. A Juan, como es conocido, lo dejan pasar, pero a Pedro no lo dejan pasar. Mire lo que sigue diciendo ahí. Versículo 16. Mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Es decir, Juan le dijo, mira, él viene conmigo, queremos pasar, entrar y esto y el otro. Y porque Juan intercedió por Pedro, le dan permiso a Pedro. Fíjese bien después, versículo 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él. ¿Qué dijo? No soy. Uy, imagínense cómo se sintió Juan ahí. ¿Cómo le estoy dando oportunidad a entrar y ya me hizo Quedar mal. me hizo quedar mal, ¿no? Mira, versículo 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie. ¿Qué cosa? O sea, se juntó Pedro He blended in. con los que iban con los que estaban contra Jesús. Sí. ¿Cómo crees que se sintió Juan ahí? Bueno, decepcionado, ¿no? Totalmente decepcionado, porque Juan, en ese momento, a Juan le interesa Jesús. ¿Qué va a pasar con Jesús? ¿Qué va a hacer Jesús? Y Pedro dice, no, yo cuido mi pellejo. Pedro está pensando de una manera muy diferente. Ok, no pierda ese detalle, ya voy a acabar, pero no pierda ese detalle. Mire, ahí déjemelo, como quien dice, con un paréntesis abierto. Ok, no se me pierda ahí. Juan fue también el único de los apóstoles que estuvo frente a la cruz de Jesús. Oiga, hermano, dicen por ahí, yo no sé, que en la cárcel y en el hospital se conoce a los amigos. Yo le doy gracias a Dios que tengo amigos. Aquí tengo amigos. ¿Usted le da gracias a Dios? También le doy gracias a Dios. Amén. Que mi amigo Jesús estuvo conmigo en la cama. Ah, ok. Mire bien, vaya conmigo. Juan capítulo 19, ahí mismo donde estábamos, versículo 25. Esto es algo muy interesante, mire, se lo leo rápido. Dice el 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, o sea, la madre de Jesús, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas,
no era Marinés, ¿ok? María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre, ¿y a quién? Al discípulo a quien él amaba. ¿Quién era este, hermano Martín? Juan, que estaba presente. Juan estaba presente con la mamá. Fíjate bien, Juan estaba apoyando a su mamá, a la mamá de Jesús, y a la vez estaba haciendo apoyo también para Jesús en el momento de la angustia. Mira la labor tan importante que Juan estaba haciendo. Era el único de los discípulos. ¿Dónde estaban los demás discípulos? Escondidos, yo creo. Escondidos. Sí. Por lo menos la Escritura nos muestra que había uno. ¿Y sabe quién era Juan? El más chiquito de todos los discípulos, poniéndole el ejemplo a los grandotes, cobardes, chillones, amedrentados, llenos de temor, no estaban. Y el más chiquito, ¿sabe por qué entonces Jesús amaba más a Juan? Porque Juan era genuino, porque Juan siempre era honesto. En las buenas y en las malas, ahí estaba. De esa manera fue que Juan pudo intimar más con Jesús. Porque aún ahí, ¿perdón? Entonces, por eso, entonces aquí cuando él se refiere a Juan, cuando le dice, madre, mira ahí a tu hijo. Ahí vamos a explicarlo. Juan. Vamos a ver. Versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, o sea, le habló a su mamá, a María, le dijo, mujer, he ahí tú, Hijo. como señalando a Juan. Le está diciendo a María, mamá, ahora este es como tu hijo. All right? Ahora mire el versículo 27. Después dijo al discípulo, ahora le habla a Juan y le dijo, he ahí a... O sea, los encargó uno al otro. ¿Sí? Como cuando la mamá se va a morir, está enfermita, está en la cama y se va a morir y llama al compadre, le encargo mis hijos. No me los abandone, ayúdenos, por favor. Y a los niños les dice, hey, vean a su compadre, vean al compadre como si fuera su verdadero padre, obedézcanlo. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que Jesús está haciendo ahí, los está encargando el uno con el otro. ¿Por qué? Mira, bien, dice después, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es decir, María ya no vivió en su casa, aunque María tenía otros hijos. No fue donde ellos, fue obediente a lo que Jesús dijo. Y Juan la recibió en su casa y vivió con ella hasta que María murió. No es verdad eso que María ascendió al cielo y que... No. María murió. Y mientras todo el tiempo que vivió estuvo con Juan. Pregunta, ¿por qué cree usted que Jesús le hizo ese encargo a Juan? Pues porque ya él ya sabía que él era bien fiel y que en ella podía confiar hasta... Podía confiar en Juan. Qué bueno. ¿Se da cuenta? O sea, Jesús le encomienda a su mamá a alguien que es confiable. Alguien que dice, aún aquí que me están matando, aquí estás, tú eres digno de... Te encargo a mi mamá. Y a la mamá le dice, mira, déjate cuidar de él. Déjate cuidar de él. Y así como me quisiste a mí, como me amaste, como me cuidaste, cuídalo también a él. O sea, uno para el otro. ¿Sí? Bonito testimonio, ¿verdad? Que da Juan, igual como David, ¿verdad? Siendo el más chiquito y él fue el que se enfrentó. Eso, me gusta eso. Me gusta eso. Que David era también el más chiquito de sus... Buen testimonio, ¿eh? Qué buen testimonio. Sí. ¿Me entiende, hermano? Sí. Entonces, qué bueno saber, hermano, que siempre hay gente con la que Jesús puede contar. Amén. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué no se sabe mucho de José? ¿El papá? Ujú. Bueno, según la historia, la tradición, incluso Josefo dice que José murió más o menos cuando Jesús tendría sus 13, 14 años. Oh, ok. All right? So, eso es lo que dice la historia.
La Biblia no registra nada. No dice nada. Lo único que registra es la importancia que tuvo el que José no haya abandonado a María y que la haya aceptado. Eso es lo único que registra de él. ¿Me explico? Hay mucha gente que en la Biblia no aparece más que una sola vez, y esa vez que aparece es porque algo hizo y ya no vuelve a aparecer jamás. ¿Me explico? Pero en este caso no habla mucho de José, el papá adoptivo de Jesús. All right? Pero entonces por eso es que se le encarga uno al otro. Ya María estaba viuda, pero sabía. Pregunta de sexto año. Hoy desde aquí ya no aparece también, ¿no? Porque le encarga la mamá a Juan. Ajá. Ya Ahora, no ni del papá, o sea, que sí ya no existe. exactamente. Ok, pero ojo, hermano, fíjese bien. Yo sé que usted ya me acaba de responder el por qué Jesús le encargó a Juan, su mamá. Porque Juan era confiable, porque Juan era persistente, era el amado, y sabía Jesús el tipo de persona que era Juan. Pero aquí hay otra cosa, la misma pregunta, pero en otro sentido. ¿Por qué Jesús tuvo que encargarle a su madre a Jesús? Pues ya está, sí tenía que hacerse para que se cumpliese lo que el Padre le había encargado también. ¿Cómo- Sí. cómo- cómo es la Estaba pregunta? escrito ya que Ok, tenía que hacerse, no estaba escrito, nada. ¿Por qué Jesús tuvo O dejarle- que dejarle a su madre al cuidado de Juan? ¿Por qué tuvo? Yo lo acabo de explicar, por eso le dije la misma pregunta, pero tratando de encontrar otra respuesta. Pues le confió porque todo el tiempo estuvo con él. Ya hablamos de eso, que Juan era confiable, Juan era persistente, era de buen corazón y sabía que no iba a abandonar nunca a María. Pero ¿por qué tuvo que dejársela a Juan? Yo sé que porque Juan era el que estaba ahí parado, sí, pero ¿por qué? Porque en él nomás podía confiar, ya no podía confiar en nadie. Sí, pero ando buscando otra respuesta. Oh. Porque tal vez... ¿No era el mismo que le fue abriendo el No, ese era Juan el Bautista. A Juan el Bautista lo degollaron mucho tiempo atrás. ¿No será porque... ¿No será que porque pues Jesús sabía que Juan iba a vivir mucho tiempo? No. Yo pienso, tal vez puede ser que porque ya Juan ya había sido formado, ya estaba en el camino. No. Bueno, yo entiendo. Todo lo que usted está diciendo es correcto, pero no es la respuesta que yo busco. Yo procuro que usted empiece a bajar libros y trate de ubicar. Ok, la respuesta que estoy buscando es la siguiente. Porque Jesús pudo pensar que sus hermanos se iban a hacer cargo de ella cuando Jesús ya no estuviera. ¿Sí o no? Jesús tenía hermanos. ¿Sí o no? Pero sus hermanos no creían en Jesús. Pues es lo que dije ahorita, pastor. Juan ya estaba en el camino de Jesús y los demás no. Oh, ¿era eso lo que ibas a decir? Oh, perdón. Yo pensé que ibas a decir lo mismo, que era confiable y que había demostrado. No, pues él ya estaba en el camino, ok. ya creía en Jesús, o sea, ya sabía. Ok. Los hermanos no creían en él. No creían en él. Esto fue hasta después de... No, que hubo Jesús un- tenía hermanos y hermanas carnales, pero no creyeron en él hasta que después que Jesús resucitó. Tal vez hasta sintió- ¿Sabes quién es hermano de Jesús, carnal? Judas. El que escribió Judas en la Biblia. Y allá en el Santiago es hermano carnal de Jesús también. ¿El que escribió Judas? Judas, Jesús tenía un hermano que se llamaba Judas. Y ese es su No, hermano. Judas ¿cómo? Iscariote. No, es otro Judas. ¿No? Es un libro muy pequeño, ¿no? Sí, solamente no es un tiene ni capítulos, no tiene, bueno, son puros versículos. son versículos, son como 35 versículos nada más, casi al final de la Biblia. Es hermano carnal de Jesús y también Santiago. All right. Estos no creían en Jesús ni en su obra ni en nada. Por lo tanto, Jesús, ¿cómo le iba a encargar a su mamá? ¿Me explico? Por eso se le encargó a aquel que sí, como dice el hermano Henry acertadamente, ya Juan estaba bien encarrilado, estaba bien adiestrado, había demostrado quién era, por eso Jesús se le encarga a ella. Ahora mire, ya vimos que fue el único que estuvo a los pies de la cruz, ¿verdad? Uy, deme 3 minutos más, sí, acabo. Cuando les avisaron, vaya conmigo rapidito, Juan capítulo 20, versículos del 1 al 8.
Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, ¿quién es el que amaba a Jesús? Juan. Y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el discípulo corrió más aprisa, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Lo que está diciendo, fíjate bien, obvio, Juan es más joven que Pedro, por lo tanto corrió más aprisa, pero yo creo que lo que le impulsaba, lo que le motivaba era ver qué había pasado con Jesús. La última vez que lo había visto, ¿sabe cómo lo vio? Que le encajaron una lanza en el costado. Y entonces Jesús diciendo, consumado es. Murió. Cuando pidió el agua, ¿verdad? Ahí estuvo Jesús, ahí estuvo Juan, al pie de la cruz de Jesús cuando eso pasó. 3 días después llegan las mujeres y dicen, no está en el sepulcro. So Juan, esto no me lo pierdo, tengo que ver qué pasó. Y salen los dos corriendo, pero Juan va motivado porque sabe que su maestro tiene poder. No se acordaba de que Jesús les había dicho, allá nos vemos en Galilea, allá los vamos a encontrar. Se les olvidó, pensaron, ya no vamos a ir a Galilea porque ya lo mataron. Pensaron que estaba hablando de que el próximo paso que tenemos que hacer es ir a Galilea, pero antes de eso lo mataron, ya no hay que ir a Galilea. Estaban pensando eso, pero Jesús cumple lo que dice. Amén. No importa lo que se le atravesó. Fíjate que se le atravesó la muerte y se la llevó. ¿Sí está entendiendo? A Jesús se le atravesó la muerte para no llegar a Galilea como había quedado con sus discípulos, pero se la llevó, perdóname la expresión, se la llevó entre las llantas. ¿A quién se le apareció la muerte, perdón? ¿Cómo que a quién se le apareció la muerte? A Jesús se le atravesó la muerte. Mire, para que vea. No le entendí. Se lo pongo así. Hay gente que ahorita no está en la iglesia porque algo se le atravesó. Sí. ¿Verdad? Sí. A Jesús se le atravesó la muerte para impedir que llegara a Galilea, pero se la llevó de camino. A Jesús no hay nada que lo detenga. Amén. Qué bueno que Él no es como nosotros, ¿verdad? Él dijo, llego, y llegó. Él Él cumple lo que dice. Pero los discípulos pensaron, no, pues ya no va a llegar. No contaban con mi astucia, dice Jesús. Váyanse, díganle que allá nos vemos. Fue después que encontró a Pedro, a las mujeres, y les dijo, vayan y díganle a Pedro que allá nos vemos en Galilea como habíamos quedado. Ajá. So, Juan es el primero que corre porque él tiene una intimidad con Jesús. Y él entiende que de la manera que Jesús hace las cosas es sobrenatural. Lo ha visto ya tantas veces que ahora que ve que Jesús le están diciendo, no está el maestro, dijo, algo pasó aquí, yo tengo que estar ahí. Si estuve al pie de la cruz, que no esté ahorita ¿Cómo? Esto, ¿sabe qué? Estaban escondidos por temor a los judíos de que los mataran. Pero Juan no le dio miedo y él corrió más a prisa. Yo pienso que la edad no tuvo nada que ver, pastor, porque pienso que pudo haber sido más viejo que Pedro, y todo el mundo hubiera corrido igual. Bueno, eso está mejor todavía. Está muy bueno ese punto de vista. Bueno, yo creo que vamos a dejarle ahí. Sí, hasta ahí llegamos. Nos quedamos en el punto número 10, porque voy por puntos, aquí los tengo marcados. Y confiemos que está por regresar de nuevo más Jesús. Amén.
Él dijo que iba a regresar y va a regresar. va a regresar. Va a regresar. Amén. 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 Sí. Oremos. Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, porque eres bueno y muy misericordioso. Te bendecimos, Dios, porque en ti podemos descansar sabiendo, Dios, que tú tienes cuidado de nosotros. Y lo que hiciste con Juan lo puedes hacer con cada uno de nosotros. Eso yo lo sé, yo lo creo, Señor. Y de la misma manera, Señor, como Juan dejó de ser un trueno para convertirse en un hombre misericordioso, nosotros podemos ser. Gracias, Padre, porque la vida de tu siervo Juan ahora nos ilustra, nos enseña, nos ministra, Señor, al saber, Padre, que para ti nada hay imposible y que tú haces grandes maravillas en medio de tu pueblo y que las seguirás haciendo. Gracias, Señor, por esta gente que hoy ha llegado hasta tu templo y tu casa, Señor. Te pido tu bendición sobre la vida de ellos, Señor. Bendición como tú la puedas y la quieras dar, Señor, a la vida de ellos, de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos. Te pido, Señor, bendícelos. Los que no pudieron llegar, Señor, ten misericordia de ellos y ayúdalos, Padre, a ser fieles a ti en todo, Señor, en todo sentido. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Amén.